Hola, Paulo, buena tarde. ¿Qué balance haces de la institución en sus primeros 10 años de vida? Estimado Víctor, pues en primer lugar me da mucho gusto saludarte y con mucho gusto junto contigo, porque conoces bien lo que ha hecho México, lo que ha hecho ProMéxico en materia de inversión extranjera, en materia de promoción de exportaciones e internacionalización de empresas. Pasamos al balance. Pues mira, ProMéxico nace estrictamente como una agencia de atracción de inversión extranjera directa. Es decir, esa es la vocación con la que nace justamente a mediados del 2006, del 2007, perdón. Y de ahí de esa fecha al día de hoy, el recuento que podemos hacer en números es de más de 1,000 proyectos, 1,116 proyectos, y alrededor de 110,000 millones de dólares. Se dicen fáciles estas cifras, pero pues bastaría recordar que de esa fecha al día de hoy es más o menos la mitad de la atracción de inversión extranjera directa que ha tenido nuestro país. Quizá yo más importante destacaría aquí pues todas las empresas, estas más de 1 millar de empresas extranjeras que en este periodo han decidido confiar en México, depositar sus recursos, depositar su confianza. 3 años después nace también como el segundo mandato de ProMéxico la promoción de las exportaciones. Y aquí los números no son menos alegres. Entonces, a la fecha son 17,500 millones de dólares. De recursos generados por estas exportaciones, es decir, de empresas mexicanas que han llevado a distintos países sus productos, sus servicios. Y bueno, apenas hace 3 años, ya en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ya con el licenciado Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, nace el tercer gran pilar de lo que hacemos en ProMéxico: internacionalizar empresas mexicanas. Empresas mexicanas icónicas como Vitro, desde luego Gruma, Alfa, pero otras que se han dedicado a nuevas industrias, como son las industrias creativas y del entretenimiento, como Kitsania y Cinépolis. Hoy están en distintos países de Latinoamérica, de Norteamérica, desde luego, del Medio Oriente, de Asia y de Eurasia, representando pues también que en México sabemos hacer las cosas y las sabemos hacer muy bien. Aquí son cerca de 190 empresas mexicanas pues que han decidido llevar sus recursos, afianzarse e invertir en distintos países, y ProMéxico pues ha ido de la mano con estas empresas. Son solo números, Víctor, pero yo creo que son elocuentes de un trabajo muy completo de 10 años, donde desde luego pues yo reconocería a mis antecesores, en primer lugar, a Francisco González, a Carlos Guzmán, a Ernesto de Lucas, y desde luego a quien fundó ProMéxico, a Bruno Ferrari, y a los cientos de colaboradores que han pasado por estas filas y que hoy nos representan en 48 oficinas alrededor del mundo y 30 en la República Mexicana. ¿Qué nos puedes decir del rol que ha jugado ProMéxico para que el país sea uno de los principales destinos turísticos en el mundo? Bueno, ahí en realidad hemos ido de la mano con uno de nuestros socios más importantes, quizá, la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística y desde luego todos los estados de la República Mexicana que hacen estos esfuerzos. En lo que toca a ProMéxico, pues es más bien lo que hemos sumado en materia de inversión, por ejemplo, extranjera para la industria hotelera, el encadenamiento de valor, una tarea pues todavía pendiente que de la mano estamos llevando a cabo la Secretaría de Turismo y nosotros en ProMéxico y la Secretaría de Economía, desde luego. Pero yo creo que es la suma de cosas, estimado Víctor. Yo creo que es la suma de entre el esfuerzo que ha hecho desde luego el gobierno de la República, junto con lo que han hecho los empresarios mexicanos, hoteleros, que también han entendido pues que junto con los valores geográficos, culturales, la enorme cultura que tiene México, gastronómicos, pues había que hacer un trabajo de promoción, de acercamiento, y ahí están los resultados. Aquí también quizá destacaría también los empresarios extranjeros que han decidido hacer importantes inversiones en México, y la suma de todos esos factores pues tienen que México ya haya recuperado su lugar con creces en el famoso top 10 del destino turístico,
y quizá pues sin duda hacia adelante en lo que será pues el cierre de esta administración. ¿Qué viene para ProMéxico, director? Para ProMéxico viene mucho trabajo, estimado Víctor. Viene de estar cerca de nuestros empresarios mexicanos. Viene un trabajo de promoción inteligente, como lo presentamos hace un par de días en el seminario de conmemoración que organizamos, en donde vamos a partir esencialmente de dos premisas. Uno, el mundo cambió y nosotros vamos a cambiar con él. Y lo mismo vamos a seguir empujando la tarea de diversificación de mercados, no solo los tradicionales, que han sido pues, ciertamente muy exitosos con México en su propia región, sino también pues otras regiones donde ya tenemos presencia, pero debemos y podemos tener más. Latinoamérica, a través de la Alianza del Pacífico, Brasil, Argentina, después de que nuestros colegas de la Secretaría de Economía hayan profundizado las negociaciones con esos dos países, con esas dos grandes economías del Cono Sur, Europa Occidental, que ha tenido un crecimiento muy importante con México en los últimos 4 años, desde luego Asia, Eurasia, en fin, vamos a estar en todas partes. Y la otra, diversificación de industrias, no solo las tradicionales, que han sido muy exitosas en México, como la automotriz, la aeroespacial, desde luego, sino las nuevas, que también muestran que México no solo es un país maquilador, que hace las cosas con eficacia, sino también de industria avanzada como los dispositivos médicos, las industrias creativas, desde luego, y aquellos sectores donde nos estamos posicionando, pues no solo, insisto, como este motor manufacturero, sino también un generador de ideas y de presencia mucho más avanzada en manufactura e industrias en México. ¿Estará ProMéxico acompañando a la Secretaría de Economía en las negociaciones para la modernización del TLC, tomando en cuenta que la principal fuente de inversión extranjera directa es Estados Unidos? Desde luego, nosotros no participamos directamente, Víctor, porque pues confiamos y creemos que no hay que confundir y no hay que mezclar la promoción con la negociación comercial. Desde luego, contribuimos con información, tenemos un área de inteligencia de negocios que provee de información muy valiosa a nuestros colegas de la Secretaría de Economía. Los acompañamos en esa tarea de promoción y de generación de información, pero pues de este lado estamos más bien muy optimistas y confiados del trabajo que harán nuestros colegas de la Secretaría de Economía. Pablo Carreño, muchas gracias por la información y felicidades por esta primera década de vida de ProMéxico. Víctor, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo, de estar en tu espacio y desde luego también el agradecimiento por sumar, como siempre lo has hecho, con información, con presencia respecto pues, de este tema que sin duda es importante para México y los mexicanos. Te mando un abrazo. Un abrazo. En Mérida.